Em, entonces, quiero dar la bienvenida a todos. Esta es una sesión especial. Tuvimos algo similar hace algunos meses, pero esta sesión va a ser una sesión de revisión de la literatura. Vamos a ver un artículo de publicación reciente y que vamos a utilizar para conversar sobre el REBOA, que es un dispositivo de oclusión aórtica que se utiliza para la reanimación. Es una tecnología particularmente popular en el trauma, aunque tiene indicaciones fuera de trauma también. Entonces, tenemos con nosotros a la doctora Quintana y a la doctora Tapia. La doctora Quintana, quien va a ser nuestra moderadora, conocida por muchos de nosotros, es investigadora y especialista en pacientes quemados. Es la cofundadora del primer banco de tejidos de la República Dominicana a través de, el Fondo Sí y la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Es instructora del curso de atención básica de pacientes quemados, colaboradora técnica en la creación del marco legal para la regulación de los fuegos artificiales en la República Dominicana. Es investigadora con un enfoque en la prevención de lesiones, miembro del capítulo de trauma del Colegio Dominicano de Cirujanos y una amiga personal. Para mí es un placer tener a la doctora aquí, quien ha estado bien emocionada de esta sesión como investigadora y como cirujana que maneja el trauma. Creo que esto está bien en el tipo de paciente que la doctora maneja y que le interesa. Como presentadora de la sesión está la doctora Tapia, que es la fellow actual de nuestro fellowship de trauma, cuidados críticos quirúrgicos y de cirugía de urgencia. La doctora es doctora de medicina, graduada de la Universidad Central del Este, es cirujana general, graduada del Hospital Universitario Docente de las Fuerzas Armadas, donde también es la actual fellow. Está actualmente rotando con el doctor Rodríguez en Puerto Rico. Eh, o sea que el hecho de que haya sacado tiempo dentro de su rotación para estar con nosotros creo que también tiene su valor. Con eso entonces le paso Luis, disculpa, los micrófonos. discúlpame. La doctora Doctor. Quintana fue recientemente galardonada allá en Santiago por la presidencia y la vicepresidencia de la República. Esa la doctora no me lo pasó en su currículum, pero también, o sea que no solamente reconocida por sus pares, sino también reconocida Señal por. del Colegio Médico Dominicano. Bien merecido, doctora, bien merecido, la verdad que sí. No sé si la doctora Quintana o la doctora Tapia quieren empezar. Voy a iniciar una breve introducción para poner en contexto por qué nos animamos a hacer esta revisión de la literatura junto con la doctora Tap. Como hemos estado discutiendo en las últimas reuniones y sesiones de capítulo de trauma y en los dos últimos simposios, la necesidad de ver qué nosotros podemos utilizar como recursos, como técnica quirúrgica, que podemos implementar en República Dominicana para disminuir la mortalidad de los pacientes con trauma, además de la prevención. Y dada la alta incidencia de accidentes automovilísticos que lamentablemente hemos tenido en nuestro país, situaciones también de catástrofes de múltiples víctimas, pues nos animamos a esta lectura y queremos dar las gracias a todos los presentes porque esta discusión de hoy nos va a servir para poner en contexto qué debemos priorizar nosotros como país en desarrollo.
para la atención de un problema que tiene un importante parte del presupuesto en salud en República Dominicana y una importante casuística en cuanto a la ocupación de camas hospitalarias. Entonces, agradecemos a la doctora Tapia, como dijo el doctor Tavera en su presentación, haberse tomado este tiempo para que tengamos la oportunidad hoy de revisar este artículo. Le doy la palabra a la doctora para que entonces veamos la revisión que se realiza. Muchas gracias por tomar este tiempo en la tarde de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Felicitar a la doctora Quintana por su recién merecido galardón y agradecer a todos por su tiempo para compartir un poquito en este espacio académico. En el día de hoy vamos a conversar sobre un artículo de reciente publicación, fue publicado de hecho el año pasado, en el 12 de noviembre, titulado Reboa en pacientes con trauma abdominal penetrante en estado de shock. En este se realizó una evaluación del impacto de los resultados. ¿Puede cambiar a la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Ok, ahí está. Bien, hablando un poquito del contexto clínico, el RIBOA no es más que una técnica utilizada para lo que es el control hemorrágico, que va a consistir en la oclusión temporal de la aorta mediante un balón endovascular, con la finalidad de aumentar la perfusión cerebral y la perfusión coronaria, y asimismo disminuir el sangrado distal a donde se realice la oclusión. La aplicación del RIBOA está descrita a través de la técnica de Seldinger, analizando lo que es la arteria femoral, y para su colocación se utiliza la inserción de un catéter que tiene en su extremo un balón que es quien va a realizar la oclusión una vez que lo insuflemos. Para la colocación del RIBOA se divide la aorta esencialmente en lo que son tres zonas, en donde vamos a tener la zona 1 que va a comprender la aorta torácica, y esta la vamos a utilizar específicamente para lo que es el sangrado abdominal. Tenemos una zona 3 en donde va a abarcar básicamente lo que es la pelvis y los órganos que allí se encuentran, y se describe su uso primordialmente en lo que es las fracturas de pelvis con sangrado activo. Así también está descrito su utilización en lo que es el sangrado de origen obstétrico. Ahora bien, nos quedaría lo que es la zona 2, que correspondería al territorio esencialmente de lo que es el tronco celíaco y las arterias mesentéricas. ¿Qué pasa con esta zona? Se ha descrito que su utilización tiene en esta zona por las repercusiones hemodinámicas y metabólicas de la isquemia, no se recomienda su uso. Es decir, que el uso en esta zona es más desfavorable que el beneficio que vamos a obtener a través de su utilización. Ahora bien, en lo que compete a este estudio, nos dice que la hemorragia del torso no compresible va a ser uno de los retos más grandes que va a tener el cirujano de trauma, porque este va a ser un tipo de lesión que es bastante susceptible al tiempo. Se estima que aproximadamente este tipo de lesión tiene una mortalidad que ronda aproximadamente el 45%, y a raíz de esto es que se ha enfatizado la importancia de poder evaluar cuáles son los factores que influyen en esta alta tasa de mortalidad y qué se puede hacer al respecto para solucionar. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, un consenso relativamente reciente porque tiene menos de 10 años, nos da cuáles son las indicaciones
o las recomendaciones para su uso. Ellos nos recomiendan que se utilicen pacientes que se encuentren con shock hemorrágico de origen abdominal o pélvico, que este sea severo, en una hemorragia donde no sea posible la compresión, y en aquellos pacientes que presenten también una hipotensión refractaria a la reanimación inicial. Y que este es especialmente útil en pacientes que tienen trauma cerrado y una hemorragia pélvica masiva. Si puede pasar, por favor. Bien, el objetivo de este estudio fue básicamente evaluar si el uso del REBOA mejora la supervivencia y los resultados clínicos en los pacientes que presenten trauma abdominal penetrante y que presenten inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la metodología, este fue un estudio de corte retrospectivo que abarcó los años 2017 hasta el 2021, en donde se utilizó la base de datos Trauma Quality Improvement Project y donde se establecieron los siguientes criterios de inclusión. Se incluyeron pacientes adultos, en donde se consideraban adultos todos los pacientes mayores a 16 años, aquellos pacientes que tuvieran un trauma abdominal penetrante, ya sea por arma de fuego o por arma blanca. También aquellos pacientes que se encontraban en estado de shock, en donde ellos definieron el shock como una presión sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y también se incluyeron aquellos pacientes en donde se necesitó una laparotomía exploratoria. En este también se excluyeron aquellos pacientes que llegaron y fueron declarados fallecidos al momento de su llegada al departamento de emergencia. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de interés o cuáles eran los resultados que se estaban persiguiendo con este estudio? En ello se quería evaluar principalmente lo que era la mortalidad hospitalaria, pero producto de estos estudios también surgieron otros resultados que vinieron siendo de interés para los investigadores. Entre ellos se puede mencionar la mortalidad 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico, el tiempo que se tardó entre la colocación del RIBOA y el procedimiento quirúrgico definitivo, en este caso la laparotomía exploratoria, en donde ellos midieron este tiempo en minutos. También como resultado se pudieron obtener cuáles fueron los requerimientos de hemoderivados, también aquellos pacientes que tenían necesidad o no de una estancia en lo que era la unidad de cuidados intensivos, también el tiempo de estancia hospitalaria y también sacar cuáles eran las complicaciones que presentaban estos pacientes. El estudio básicamente lo que hizo fue una comparación entre los grupos que necesitaron REBOA contra los que no lo necesitaron. Y se realizó un eje estadístico para así reducir los sesgos. En cuanto a los resultados, después de las exclusiones, se obtuvieron un total de 110.577 pacientes que contaban con el criterio de una lesión abdominal penetrantes y que se presentaron a un centro de trauma, ya sea de primer o de segundo nivel. Pero de eso se tuvieron que hacer algunos cortes porque no se tenían los datos específicos que se necesitaban para el estudio, como fue, por ejemplo, el tiempo exacto entre la laparotomía y la colocación del RIBOA o los signos vitales con el que contaban los pacientes a la llegada a su llegada al departamento de emergencia. Por lo tanto, como objetivo de estudio general, se dejó una población aproximada de 5.840 casos que tenían los datos más o menos completos para su análisis. Ellos hicieron entonces dos cortes que los catalogaron como pre-match y post-match. En el primer post-match ya se podía más o menos intuir cuál era la tendencia que iban a tener, que iban a ver en los resultados de estos pacientes. Por ejemplo, que
que estos pacientes, la mayoría eran hombres, en este caso todavía se tenía contabilizado que eran personas no negras. Entonces, ellos también aquí pudieron ir ya previsualizando que la mayoría de las lesiones eran producidas por arma de fuego y se podía también ir intuyendo que los pacientes que requirieron REBOA tenían una presión arterial sistólica más baja en comparación a los del grupo RIBOA. En cuanto a la tabla de la característica del post-match, por ejemplo, en cuanto al mecanismo, comparando lo que es el grupo no RIBOA, que fueron los pacientes que no necesitaron RIBOA, con el grupo RIBOA, podemos ver que las heridas por alma blanca en el grupo no RIBOA representaban alrededor del 18.8%, mientras que en el grupo RIBOA tenían una proporción de 6.1% aproximadamente, en comparación con las heridas por arma de fuego, que tenían una proporción en el grupo no RIBOA de 81.2% versus un 93.9% en el grupo RIBOA. También aquí pudieron ir contabilizando algunas lesiones que estaban asociadas a este trauma abdominal, como fue, por ejemplo, el trauma severo al tórax, en donde el grupo no RIBOA presentó una proporción aproximada de 14.9% versus un 11.5% en el grupo RIBOA. Asimismo, como las lesiones de órganos sólidos, en donde el grupo no RIBOA tuvo una cuantificación de un 56.1% versus un 62.8% en el grupo RIBOA. Si puede pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Ya hablando en lo que eran los resultados post-match, que fue básicamente ya la tabla definitiva donde se habían sacado ya de manera clara cuáles eran los pacientes y las estadísticas que se iban a utilizar como guía para los resultados de este estudio. Tuvieron una puntuación de propensión que fue considerada buena, en donde el grupo RIBOA tuvo un total de 280 pacientes que fueron emparejados con el grupo RIBOA de 148 pacientes. En esta comparación no hubo unas diferencias significativas entre ambos grupos, en donde se demuestra que la coincidencia era de una calidad que era considerada buena. Entonces, en cuanto a los resultados, como bien se había ya podido observar en lo que fue en la tabla pre-match, la mayoría de los pacientes en ambos grupos, el género más afectado fueron los hombres, en donde correspondieron en el grupo RIBOA a un 88.2% de la muestra versus en los pacientes RIBOA, en donde la muestra masculina correspondió a un 89.2%. En la edad, a diferencia de en la tabla pre-match, en donde se había determinado que la edad aproximada del grupo RIBOA era un poquito más alta porque tenía una media de 32 años, en esta, ya en la tabla post-match, era básicamente una media tenían una media de 29 años. Si lo comparamos con el grupo RIBOA, la edad se mantuvo más o menos similar porque en la tabla pre-match se determinó que la edad media de estos pacientes era de 30 años, mientras que en la tabla post-match se mantuvo la edad igual. En cuanto al mecanismo, en el grupo RIBOA, se mantuvo la misma tendencia de que la mayoría fueron por armas de fuego, las heridas, con una proporción de pacientes con herida de arma blanca de un 5.7% de la muestra versus un 94.3%. Mientras que en el grupo RIBOA también se mantuvo la misma tendencia, en donde la mayor proporción de heridas fueron provocadas por arma de fuego, con un 93.9%, versus un 6.1% de pacientes con heridas por arma blanca. También se hizo una media comparativa
del índice de severidad de la lesión. Doctora, no se lo escucha. Creo que está en mudo. Ok, ahí creo que ya. Ahí está. Bien, en cuanto a las lesiones asociadas, se obtuvo que los pacientes del grupo Riboa tenían un 2.1% de lesiones asociadas a traumas severos a la cabeza, 15.4% en cuanto a lesiones severas de pecho, 68.6% de heridas abdominales, 63.2% en lesiones de órgano sólido, 57.5% en lesiones vasculares severas. Tenían también una frecuencia cardíaca media de 58.1 latidos por minuto, perdón, de 99.9 con una media de 47 aproximada y un índice de Glasgow en una media de 5 puntos. Mientras que en el grupo Riboa, los pacientes que tenían una lesión concomitante de la cabeza severa correspondió al 3.4%, lesiones torácicas 11.5%, lesiones abdominales 67.6%, lesiones a órganos sólidos 62.8%, lesiones abdominales vasculares 57.4%, una frecuencia cardíaca de 95.8 latidos y un Glasgow medio también de 5 puntos. Sí, pues. Este proceso de ajuste estadístico, si ustedes se fijan, y es más para conversar un poco sobre la metodología, lo que busca es hacer una comparación de la muestra y tratar de buscar una muestra que sea comparable. O sea, si usted mira las características antes del ajuste, todos sus valores de significancia estadística habían algunos que eran estadísticamente significativos porque siendo un estudio retrospectivo uno no puede seleccionar los pacientes. Los pacientes son lo que son y uno representa la data de esos pacientes que uno encontró. En esa característica post-match, entonces, si ustedes se fijan, la información que está bajo la columna de Reboa es exactamente igual a la otra tabla. Y eso es porque esos pacientes se mantienen. Los 148 pacientes que tenían inicialmente se mantienen, pero dentro de los 5.500 pacientes que había que no utilizaron el Reboa, bueno, pues de eso se buscan los pacientes que son lo más parecido posible a los pacientes que sí tuvieron Reboa, para que la comparación entre Reboa y no Reboa sea lo más limpia posible. Entonces, por eso ese número de 5.000 y tantos baja a 280. Entonces, esos son los pacientes que ellos pudieron determinar que se parecían más a los pacientes que sí tuvieron el rebote para que fuesen comparables. Específicamente, si uno mira el índice de severidad de lesiones, el ISS de la primera tabla, la diferencia era 21 versus 25, los pacientes que tuvieron reboa. Esos índices de severidad pueden ser utilizados para pronosticar mortalidad después del trauma. Una mortalidad, un índice de 21 nos da una mortalidad alrededor de un 12% versus un índice de 25, la mortalidad asciende casi a 30, o sea que es más del doble. Entonces, esa comparación no es válida en ese momento y por eso se hacen ajustes estadísticos de este tipo, especialmente en metodologías que son retrospectivas, cuando no tenemos el lujo de poder hacer estudios prospectivos y aleatorizados. Eh, Es así, específicamente ese tipo de comparación se llama método de Mahalanobis y consiste justamente en lo que usted describió, en hacer puntos de comparación con cortes más o menos similares. Bien, continuando, de este estudio también se pudieron obtener cuáles fueron
las complicaciones, el tiempo que pasó el paciente en la emergencia previo a que se realizara el procedimiento quirúrgico, así como también el tiempo transcurrido entre la colocación del Riboa y el tratamiento definitivo, que en este caso era la laparotomía exploratoria. Dentro de sus resultados, se determinó que el tiempo aproximado que tardaban los pacientes entre la admisión y su atención o su llevada a la sala de cirugías en el paciente en el grupo no Riboa era de aproximadamente 22 minutos versus 24.5 minutos en el grupo Riboa. También el tiempo medio aproximado para que el paciente fuera sometido a su tratamiento definitivo en el grupo no Riboa fue de 31 minutos versus 40 minutos en el grupo Riboa. También aquí se pudo determinar la necesidad de transfundir derivados, hemoderivados, en donde se determinó en base a las primeras 4 horas de atención del paciente. En cuanto a los que eran concentrados de glóbulos rojos en las primeras 4 horas en el grupo no Riboa, se abarcó como la totalidad de la cantidad de paquetes que se utilizó y se utilizaron aproximadamente 2.925 paquetes de concentrados globulares versus en el grupo Riboa que se necesitaron 5.125. Por otra parte, la necesidad de plasma fresco congelado en la primera hora en el grupo no Riboa fue de una media de 1.750 versus 3.330 del grupo Riboa. En cuanto a la distribución de plaquetas, en las primeras 4 horas, el grupo Riboa obtuvo una media de 250 paquetes, mientras que el grupo Riboa necesitó el doble, que fueron 500. Entre las complicaciones posteriores a las lesiones, en cuanto al síndrome de compartimental de extremidad, en el grupo Riboa solamente, no Riboa, perdón, solamente representó 0.4%, mientras que en el grupo Riboa fue de 4.1%. La necesidad entonces de una amputación de la extremidad inferior en el grupo no Riboa fue de 0.4%, mientras que en el grupo Riboa fue de 3.4%. También se contabilizó a aquellos pacientes que tuvieron como complicaciones la insuficiencia renal aguda, en donde se vieron en un 8.2% de los pacientes no Riboa versus un 10.1% de los pacientes del grupo Riboa. También la trombosis venosa profunda como complicación en el grupo no Riboa fue de un 7.9% versus un 7.4% del grupo Riboa. También el embolismo pulmonar, que representó en el grupo Riboa 2.1% versus 6.1% del grupo Riboa. Por otra parte, tenemos el stroke o la parada cardíaca, que en el grupo no Riboa fue de 0.4% y en el grupo Riboa 0.7%. También se pudo contabilizar la necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico no planificado, en donde en el grupo no Riboa fue de 10.4% versus el grupo Riboa de 12.8%. También se contabilizó aquellos pacientes que a pesar de que llegaron vivos al departamento de emergencia, fallecieron en la misma antes de su tratamiento definitivo, antes de ser llevado a quirófano, en donde el grupo no Riboa fue de 0.7% versus un 0% en el grupo Riboa. Y ya lo que era la mortalidad, se estimó que en el grupo no Riboa era de 4.5% versus en el grupo Riboa de 53.4%. También ellos pudieron determinar cuál era la tendencia de la supervivencia a 30 días posteriores al procedimiento quirúrgico, en donde básicamente se determinó que en los pacientes Riboa la tasa de mortalidad a 30 días era significativamente mayor en comparación con el grupo que sí necesitó, en el que no se utilizó el Riboa. Esto se hizo mediante la curva de Kaplan-Meier.
Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esto me parece, no sé si esto lo va a mencionar luego, pero me parece muy interesante de que las curvas son básicamente iguales a partir de los 2 días. O sea, fíjate que la mayoría de la mortalidad asociada a una o a otra intervención pasan en el primer día o dos. A partir de ahí, las curvas no, básicamente no cambian, son una inflexión relativamente suave hacia la mortalidad, pero entre un grupo y otro es más o menos la misma tasa de mortalidad. Entonces, creo que eso puede ser interesante para analizar un poco más adelante. Y así es. Entonces, la interpretación de los resultados. De los resultados que se pueden resaltar que se obtuvieron a partir de este estudio, se pueden dividir de la siguiente manera. Empezando primero con la mortalidad, en donde la mortalidad en el grupo Riboa fue mayor, y tanto hospitalaria como a 30 días. Y esto sugiere que necesariamente el Riboa no mejora la supervivencia en este escenario específico. Por otra parte, está el retraso en el tratamiento definitivo, en donde se determinó que los pacientes donde se utilizaba el Riboa tuvieron un mayor tiempo entre la colocación del mismo y el inicio del procedimiento quirúrgico. Y este punto se considera crítico porque en un trauma penetrante, que fue el grupo específico de estudio, el control quirúrgico inmediato es uno de los factores más determinantes para la supervivencia del paciente. En cuanto a la necesidad o los requerimientos de hemoderivados, en el grupo de Riboa, el uso tanto de concentrados de glóbulos rojos como de plasma y de plaquetas fueron mayor, lo que indica que estos pacientes pudieran estar implicados con una mayor severidad fisiológica o que posiblemente haya un empeoramiento del sangrado y de las coagulopatías en estos pacientes. En cuanto a las complicaciones, en el, en cuanto a las complicaciones del grupo Riboa, se observó unas tasas más altas de amputación de extremidades, de síndrome compartimental y de posibles complicaciones isquémicas. Y esto pudiera estar relacionado con la oclusión prolongada de la aorta y la consecuente isquemia distal. Si puede pasar a la siguiente, por favor. Ahora, fisiológicamente, ¿cómo se traduce? Fisiológicamente, entonces, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo viene siendo la interpretación fisiológica de estos resultados? El estudio sugiere básicamente que hay varios mecanismos por el cual el Riboa puede empeorar los resultados de estos pacientes. Entre ellos, destacar el retraso a la cirugía definitiva o al tratamiento definitivo. También los resultados de lo que es la isquemia y la reperfusión, que se traduce como un mayor daño tisular y un aumento en lo que es la acidosis, en el estado de acidosis del paciente. También así como sugiere un posible empeoramiento de las coagulopatías, y también que estos pacientes pueden tener una carga fisiológica, o sea, que el procedimiento puede representar una carga fisiológica adicional en estos pacientes que ya se encuentran en un estado crítico. Okay. Si puede pasar a la siguiente, por Ahí favor. está. Bien, en cuanto a la discusión que nos plantea el estudio posterior a los resultados, se dice que el estudio buscó básicamente analizar si el uso del Riboa está asociado a una mayor mortalidad y a un mayor volumen o una mayor necesidad de transfusión de hemoderivados en pacientes con trauma penetrante de abdomen que se presentan en estado de shock al departamento de emergencia. Según los resultados,
se determinó que realmente el uso del Rivoa en esta población se asoció más a un aumento de la mortalidad, tanto inmediata como a los 30 días. También la necesidad de una mayor cantidad de transfusión de derivados y una mayor tasa de complicaciones que incluían desde el síndrome compartimental hasta la amputación de extremidades. También el estudio específicamente cita o trata de hacer una pequeña comparación con otros estudios realizados previos que realmente no tenían, no eran muy viejos, eran estudios relativamente recientes, en donde Ordonez realizó un estudio con un modelo complejo, en donde se analizó el umbral de presión arterial sistólica, en donde se consideraba adecuado o ideal, o donde se podía obtener mayor beneficio en el uso del Rivoa antes de que el paciente llegara a un colapso hemodinámico completo. Y ellos analizaron que los pacientes con una presión arterial sistólica entre 60 y 80 milímetros de mercurio podrían beneficiarse. El problema que plantea este estudio en particular es que se abarcaron pacientes con hemorragias en un abanico muy amplio y no se hizo un corte más específico como se hizo en el estudio que estamos discutiendo, donde se eligieron exclusivamente pacientes con trauma penetrante, lo cual el estudio de Ordonez podría abrir a la interpretación de la utilización del Rivoa en otros escenarios, como por ejemplo una hemorragia gastrointestinal de un origen no determinado o una lesión periparto. Se pudiera entonces el personal de salud verse tentado a explorar ese tipo de procedimiento en ese tipo de pacientes. Pero realmente la data no apoya este tipo de procedimientos porque se tiene registrado que desde la publicación del estudio hasta 5 años posteriores en Estados Unidos solamente se habían registrado aproximadamente 200 casos, por lo cual con esto no se puede llegar a un consenso determinado. Por otro lado, también se hace mención de otro estudio publicado por Colosimo, en donde sí coinciden con resultados similares a los que se obtuvieron en donde hubo un retraso promedio en el estudio de Colosimo del inicio de la laparotomía de aproximadamente 15 minutos versus una tasa de complicación mayor. Y aquí se hizo un ajuste de probabilidad de 3.1 aproximadamente. Entonces, se sigue sosteniendo que realmente no hay tanta data que pueda todavía al día de hoy apoyar lo que es el uso más o menos indiscriminado de lo que es el Rivoa. Ellos también resaltan que este estudio no tuvo libre de limitaciones, en donde, por ejemplo, tuvieron ciertas limitaciones para contabilizar lo que fueron la variabilidad de los signos vitales de estos pacientes luego de su llegada a la emergencia, porque ellos solamente tomaron como muestra la primera toma de estos signos vitales. Tampoco se pudo determinar, o sea, tuvo como limitación el área de despliegue, es decir, dónde fue colocado el Rivoa. Si el Rivoa se colocó directamente en la sala de emergencia o si el Rivoa se colocó en el quirófano específicamente, previo al procedimiento quirúrgico. Entonces, se mantiene la pregunta o el debate a favor o en contra del uso del Rivoa. En este sentido, les traje dos publicaciones que también son recientes, en donde esta fue publicada en abril del año 2021, que habla de una guía práctica para el abordaje quirúrgico del trauma penetrante del torso en el paciente hemodinámicamente inestable, en donde se obtuvieron como resultado que la priorización de la oclusión temprana endovascular de la aorta para evitar la descompensación metabólica conducía a lo que era un retraso en el rombo de la muerte, que al final del día ese viene siendo
el objetivo final de todos esos estudios. El esfuerzo en conjunto viene siendo, al final de cuentas, el mismo, evitar que el paciente caiga en el rombo de la muerte. Y en este se determinó que la cirugía de control de daños se debe iniciar con la selección de la cirugía correcta, en el momento correcto, en el paciente correcto. Y producto de este estudio, entonces, ellos realizaron una guía práctica sobre cuándo utilizar el Riboa y cómo hacerlo en el paciente que se encuentra hemodinámicamente inestable en el uso en el paciente de trauma penetrante de abdomen. Por otra parte, tenemos también otra publicación relativamente reciente que fue del año 2014 en la revista de American Surgeon, en donde ellos hablan de la oclusión parcial de la aorta mediante el balón endovascular, específicamente en el trauma penetrante que involucraba una lesión del hígado. El planteamiento de esta publicación fue básicamente que había una tendencia mayor de un manejo expectante en lo que era un paciente hemodinámicamente estable con estas características. Pero ellos se planteaban la pregunta, ¿qué pasa después cuando el paciente se torna hemodinámicamente inestable? Y se planteaba entonces la utilización o no de lo que era el Riboa. Y ellos determinaron que realmente la utilización en este tipo de pacientes en específico no era beneficiosa, ya que abarcaba lo que era precisamente la zona 2 de la aorta, que corresponde al territorio del tronco celíaco, en donde se determinó que las repercusiones de la isquemia en este punto eran mayores que los beneficios que se podían obtener con la utilización del Riboa. Si puede pasar a la siguiente, por favor. Ya por último, como conclusión del estudio, se determinó que el uso de Riboa en pacientes después de un trauma abdominal penetrante se asocia a un retraso del procedimiento quirúrgico definitivo, una mayor necesidad o un mayor requerimiento de hemoderivados, complicaciones que podían abarcar desde amputación de miembros y un aumento de la mortalidad. Los resultados de este estudio sugieren entonces que el control quirúrgico rápido en la hemorragia por sí solo en pacientes que estén gravemente heridos, puede mejorar de manera favorable los resultados de estos pacientes. Muchísimas gracias. Doctora Quintana, ¿tiene algún comentario o pregunta con la doctora? Gracias, doctora Tapia. Entonces, doctora Tapia, ¿quiénes de los pacientes que nos lleguen a la emergencia podemos decir en este paciente sí, tengo indicación de utilizar Riboa, en este paciente no es conveniente o no voy a aportar nada para mejorar el curso de la morbimortalidad en este paciente aún utilizándolo? ¿A quiénes vamos a decir si en este paciente tienen los criterios para utilizarlo o este paciente no califica para utilizar Riboa? Justamente esa viene siendo la gran discusión de los diferentes investigadores, saber quiénes sí y quiénes no. Ellos, básicamente, si tomamos como guía el mismo estudio que estamos analizando, siempre que se pueda realizar entonces el procedimiento quirúrgico definitivo, proceda a hacer el procedimiento quirúrgico definitivo. Lleve el paciente a sala de cirugía. Ahora, si por alguna otra razón este paciente va a presentar o se va a presentar algún retraso por algún otro motivo para el manejo definitivo, entonces ese sería el paciente en el que pudiéramos utilizar el Riboa como más bien como un pequeño puente para darle el chance al paciente, tanto para reanimarlo con los hemoderivados, así como también para llevarlo ya a su cirugía definitiva.
Y en cuanto a la Doctora implementación Quintana, del, disculpe, me parece que perdón, si usted no, sí, no permite, adelante. el doctor Herrera tiene la mano levantada, no sé si Ah, tiene sí, una sí, pregunta. claro, adelante, adelante. Gracias, buenas tardes. La felicito por esta revisión que acaban de hacer de REBOA. Tal vez uno de los pioneros ha sido Carlos en Cali con el REBOA y ya lo refería en el estudio que nombró del 2017, que nombró la doctora. El REBOA realmente no es una solución mágica, es una herramienta poderosa en manos entrenadas y eso quiere decir que es un equipo de trabajo cuyo verdadero valor radica en comprar tiempo, pero nunca va a reemplazar el control definitivo de un sangrado. Esto es muy importante. Yo creo que hay una de las fallas que cometemos nosotros es cuando llega el paciente, el paciente puede venir con 30 minutos, una hora, donde siempre acá se emplea la resucitación hipotensiva. Y entonces cuando llega el paciente que lo clasificamos, entonces le pasamos más de 1.000 o 2.000 centímetros de líquidos y entonces convertimos otra vez, abrimos la llave que está abierta de este paciente y entonces el paciente volvemos a llevarlo en un estado de choque. Estos pacientes, yo creo que lo más importante es que deben de reanimar lentamente con 250, 500 de cristalloides, luego se reaniman con el 111. ¿Y qué es lo que compramos nosotros? De pronto ver si hay una respuesta transitoria que nos permita a nosotros los pacientes poderlo complementar de pronto con unas imágenes que son muy importantes para nosotros y para la radiología intervencionista. Por ejemplo, en retroperitoneo es muy importante cuando tenemos una lesión de renal, por ejemplo. Igualmente con las lesiones de tipo hepático, donde tenemos un blush, ¿cierto? Podemos embolizar al paciente y entonces, si todo está estructurado, seguramente tenemos una respuesta buena. Y de ahí mismo sale que el paciente que tiene menos de 90 está al borde de colapso. O sea, si no tenemos menos de 90, 80, ya no intentemos pasar reboa. No intentemos pasar reboa porque va a ser un fracaso. Cuando no palpa uno pulso, pues el paciente no va a tener la respuesta. Entonces creo que eso es lo importante del reboa, saber si lo vamos a aplicar, en quién lo vamos a aplicar, que realmente te podamos tener algún valor agregado sobre el paciente. Gracias. Y yo creo que desde que se desarrolló la tecnología, el Reboa, como lo conocemos ahora, tuvo aprobación en el 2015. Desde ese momento estamos tratando de identificar cuáles son los pacientes que más se benefician de la tecnología. Y aunque inicialmente la comparación era toracotomía de resucitación versus Reboa, como alternativas para el mismo tipo de paciente, mientras más experiencia hemos tenido, nos damos cuenta que realmente no son grupos comparables. Eh, ya una vez que el paciente ha perdido el pulso, como dice el doctor Herrera, pues entonces la colocación del rebozo se hace mucho más complicado, más difícil, toma más tiempo y termina dilatando el tiempo que se necesita para el control de la hemorragia. Doctora Quintana. Con la técnica del reboa parcial, la insuflación parcial del balón y tener una, diríamos, un flujo permisivo en las extremidades inferiores. La doctora citó un artículo ahí que habla de las lesiones hepáticas, pero hay otro artículo también que incluso habla del uso prehospitalario en Inglaterra con la insuflación parcial del balón y permitiendo el flujo a extremidades inferiores, manteniendo el paciente, como decía el doctor Herrera, con un flujo de líquidos que no aumente tanto la presión, y eso ellos encontraron que eh, tuvo menos repercusión a nivel de lesiones en extremidades inferiores. Eh, yo entiendo bueno, estuvimos tratando de localizar a algunas personas aquí en República Dominicana que tuvieran cierta experiencia con el uso del dispositivo para invitarlos a que participaran.
porque entiendo que nosotros como capítulo de trauma y desde el Colegio Dominicano de Cirujanos también tenemos que estar claros con la implementación de ciertas técnicas que en determinado momento puedan surgir en el país o que las autoridades de salud a lo mejor entiendan que puede venir a resolver algún tipo de problema en cuanto a mortalidad de pacientes por trauma. Nosotros que estamos llamados a ser consejeros y consultores de las autoridades de salud, poder orientar efectivamente qué necesitamos, hacia dónde se deben invertir los recursos en salud y que esto requiere, como mencionamos en algún momento, de una curva de aprendizaje y de una selección adecuada del tipo de pacientes que sí va a meritar la colocación. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión o la doctora Tapia, porque también algo que vimos en el curso de la revisión fue ciertas disparidades de criterio en cuanto a quién debe colocar el REBOA, si siempre debe ser un cirujano vascular, si puede ser un emergenciólogo, si puede ser un intensivista. Entonces no sé si alguien más tiene alguna opinión al respecto o quienes tengan experiencia, qué experiencia han tenido en su centro en este sentido. No sé si la doctora Tapia quería agregar algo más al respecto. Porque el doctor Herrera levantó la mano. El doctor Herrera y luego creo que el doctor Peralta está presente. Me gustaría escuchar su palabra después del doctor Herrera. Bueno, acá, es decir, una vez que llega el paciente con esa atención, se le hace la canalización que se hace en urgencia, la hace el urgenciólogo y coge tanto la vena como la arteria, o sea, ya la tiene cogida ahí con un introductor que nos sirve de otra para tomar la tensión media y cualquier cosa que nosotros veamos ya al cirujano, y es la ventaja que siempre hay dos cirujanos porque para manejar uno el reboa y para manejar al mismo tiempo la urgencia quirúrgica pues le queda a uno muy difícil si no tiene un equipo estructurado y pues la parte estructurada es que existan dos cirujanos, porque fácilmente mientras uno está manejando el reboa, el otro está haciendo la laparotomía, ¿sí? Y está tratando de hacer el control del sangrado. Entonces, se necesita todo un equipo y ahí creo que es donde está la parte de las respuestas expertas porque si definitivamente uno tiene varias cosas, hay veces tenemos un exceso de pacientes, pues no podemos retrasar una laparotomía de un paciente choqueado para colocarle un REBOA, nunca. Si está en paro, tampoco lo vamos a hacer. Si tenemos un problema torácico, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, si el paciente estuviera en choque profundo, tampoco lo vamos a poner a hacer y se ha tratado de hacer, bueno, hacer la disección abierta y pues tampoco nos vamos a tener más complicaciones que otro tipo de cosas. Así es de que tiene que ser el momento oportuno para colocar el paciente y que esté uno acompañado con otro cirujano. Eso es lo que nosotros hacemos. Gracias. El doctor Peralta, si tiene un Sí, comentario. ok. Claro, gracias Luis y gracias a la doctora Tapia. Excelente presentación, los felicito. Gracias al comentario del doctor Heredia y la doctora Quintana y felicidad por su galardón y reconocimiento que a veces es muy difícil de entender cuando es en su propio país. Mira, yo soy dominicano, trabajo mucho con la República Dominicana, pero soy de muy bajo perfil. Eso es una de las cosas que mi papá me enseñó, que fue mi primer cirujano y mi primer mentor. Yo me enteré en uno de los centros que se usaba balón endovascular, no se llamaba Reboa ya está. Yo me acuerdo del doctor, profesor Moncourt de la Universidad de Harvard, en el Hospital General de Massachusetts, y cada aorta se le ponían los balones para que los residentes y los fellows podían entender y tener más controlado. Diciéndote esta historia, eh,
es como dice el doctor Herrera, finalmente la validez, el problema de esta validez del TQIP. El TQIP es el programa de calidad del Colegio Americano, en trauma del Colegio Americano de Cirujanos. La granularidad se pierde mucho para evaluar y transferir ese conocimiento al ecosistema que nosotros estamos trabajando. Y después les digo un poquito de la experiencia de nosotros. ¿Okay? La validez externa de estos hallazgos es muy limitada por ese sentido. Más cuando tú comienzas con los estadísticos a hacer matching. Cuando tú haces matching, es lo que tú quieres, los datos que te salgan, ¿entiendes? No, en realidad no es la realidad. O sea, la forma de hacer el estudio sería todo por el mismo paquete. O sea, ¿qué hemos aprendido del RIBOA? Bueno, se sabe que en una zona 1, arriba del diafragma, el RIBOA muy probable te va a aumentar la mortalidad y no va a tener mucha efectividad. La mejor efectividad de un RIBOA que se puede hacer es en la parte de la baja, en la pelvis, si es que tú lo tienes que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema más grande del RIBOA? Es el acceso. Si tú no tienes acceso, si tú no tienes un equipo que te haga el acceso rápido, a veces cuando lo vienen chocados o vienen con fracturas en las extremidades, la anatomía por el ultrasound tú la pierdes. Y nosotros en nuestro centro de traumas, los cirujanos son los que atienden al paciente 24/7. O sea, el centro de trauma nosotros manejado por cirujanos como si fuera el Colegio Americano de Cirujanos. Y tenemos gente rotando, fellows de emergencia, pero nosotros es que hacemos la apertura si no hay acceso rápidamente. Y tenemos un reloj que si ya pasa 5 o 7 minutos, entonces hay que abortar, no se puede perder tiempo, porque tiempo es vida, tiempo es extremidades y así sucesivamente. O sea, Juan Duchesne, puertorriqueño, primo de nosotros, hizo un buen resumen que en la parotomía de emergencias por sangrado, todavía por 2 o 3 décadas no hemos reducido mucho la mortalidad. Está, entiende, 30, 40 y sigue así por muchos años. Subimos un poquito cuando hicimos RIBOA, después baja, porque dependiendo es el equipo. El doctor Herrera dijo, usted tiene que tener un equipo preparado para eso, y lo que nosotros hacemos, en nuestra experiencia, nosotros tenemos código de activación para todo. Si vamos a usar RIBOA, se llama el RIBOA Code. Hacemos el código de RIBOA que están los cirujanos de traumas, el quirófano híbrido. Nosotros en nuestro centro de trauma, uno de los más sofisticados del mundo, tenemos 3 quirófanos híbridos, no 1, 3. Y se activa todo el equipo, se activa la parte oso de la intervención radiográfica de imagen para hacer también para ayudarnos, especialmente en heridas de hígado y cosas complejas. O sea, yo creo que Carlos, muy amigo de nosotros, el doctor Ordóñez, uno de los pioneros en RIBOA en Latinoamérica, tiene la casuística muy buena, pero también hay que estudiar. Muchos de los pacientes de él o llegan muy rápido o llegan muy lejos. Si tú tienes un paciente trasladado que llega muy lejos, es que no ha sangrado demasiado para estar todavía vivo. O sea, son cosas que tú tienes que ver cómo es la casuística. Pero también tiene un equipo grandísimo y buenísimo, como José Julián Serna ha rotado conmigo aquí en Qatar, que yo estoy, y es espectacular. O sea, ellos usan 2 equipos. ¿Tú te imaginas qué hospital de la República Dominicana usan 4 o 6 cirujanos para casos así? Muy difícil. ¿Entiendes? O sea, yo conozco mi país y estoy allá como si estuviera aquí, y te estoy diciendo, desde los 7 años estaba en la sala de operación de Salcedo con mi papá. O sea, eso lo sabemos. O sea, tenemos que tener un equipo grande. O sea, lo que siempre no se nos olvida es que la prevención es la parte más importante. Y siempre se nos olvida porque no hay registro, luchar con la política y todo se mezcla, no hay registro y hacemos comentarios y artículos de cientos en los periódicos, pero los números no los sabemos o los números no bajan. O
sea, esta fue una de las Semanas Santas que por la guerra donde estoy, no he podido asistir y me ha dolido mucho y me he contactado con mucho porque el primer día en esa carretera para el sur, esa fue una catástrofe, porque yo nunca la había visto. O sea, si no nos podemos olvidar de eso. Entonces te salen con unos números ahorita que tú sabes que no concuerdan. ¿Entiendes? O sea, esas son de las cosas que tenemos que ser rígidos en eso. Entonces en el REBOA, yo creo que el último artículo que lo estaba discutiendo, le estaba señalando a Luis, era que el último artículo hecho por el Centro de Trauma de China, uno de los centros de trauma, el REBOA parcial, que es el que queremos introducir, la mortalidad por los casos en politrauma, que significa que tienen trauma craneoencefálico severo, incrementa. Y en realidad es porque la fisiología de un politrauma es muy diferente a una puñalada o a una bala. ¿Entiendes? O es diferente a los pacientes de Gaza que yo atiendo aquí, que son bombas, que es de todo, ¿entiendes? Todo el sistema de la cabeza a los pies está herido. O sea, esas son cosas que tenemos que ver cuál es el contexto. En uno de los comentarios de Trauma RD, que por invitación yo que me ha hecho muy honor, hubo un comentario a la ligera de que cómo no implementemos eso en la República Dominicana. Y yo le diría a ustedes, no estamos ahí en ese sentido. Primero, es caro, necesitamos un equipo muy grande. Y la parte que se ha hecho de, extraordinaria de buscar prensa en Inglaterra, las complicaciones son tantas que no demuestran en realidad su uso. Y hay que ver también el ecosistema donde se trabaja. En Inglaterra hay un médico emergenciólogo en las ambulancias. ¿Entiendes? Son médicos que ya han trabajado con eso. Y como quiera, la mortalidad es muy, 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 muy grande. Hay que darle crédito al doctor Joseph de la Universidad de Arizona en Tucson, que fue el primero que hizo en el TQIP Report, el reporte de este TQIP, que hizo que el RIBO aumentaba la mortalidad. Y como todo en nuestra profesión de ego, especialmente cuando en los Estados Unidos los centros entonces se comienzan a luchar por buscar la verdad. Yo siempre le digo a mis estudiantes, como aprendí de mi papá, especialmente en trauma, es la medicina, el trato de medicina es muy complejo. Y a veces tenemos que hacer el arte, y el arte se aprende con la intuición que se desarrolla con muchos casos que tú ves, y después un poquito de ciencia, pero más de intuición y la alimentación y la selección de eso. O sea, para comenzar un centro, por ejemplo, de REBOA, tendríamos que hacer, por ejemplo, un centro en un solo sitio que tenga recursos, y en esos recursos hay que tener sangre. No hay que ir a la Z o a otras emisoras a buscar sangre. Eso hay que tener sangre para poder, entiende, darle a estos pacientes, porque la coagulopatía es muy ligera y a veces no la podemos documentar rápidamente. Nosotros usamos Rotem y usamos el tromboelastograma aquí y el TEC. Y lo que te digo, escúchame que la luz, la electricidad se ha ido aquí. Y hemos aprendido que, por ejemplo, uno de los factores que hace más daño a los pacientes que tienen politrauma con cráneo encefálico severo es la disfunción plaquetaria, que es un síndrome. O sea, tú tienes que tener dispositivos como el T-Platelet Mapper, que nosotros lo usamos aquí, en el mapeo de las plaquetas, de las funciones, para ver si lo podemos corregir. Y los últimos estudios, como quiera, no nos da el outcome, no reduce la mortalidad que nosotros tenemos. O sea, ¿qué hacemos aquí? Nosotros tenemos un code, hacemos como 10 RIBOs al año, hacemos un code muy selectivo, porque para llamar toda esta gente, por ejemplo, el radiógrafo intervencionista tiene que estar en 20 minutos, los técnicos en 20 minutos,
Entonces, y tiene que tener un programa de calidad, y los consultantes, vascular surgeon, si tiene que llamarlo, todo eso tiene que estar bien orquestado, y nosotros dormimos en el hospital. O sea, tú te imaginas en Santo Domingo, en Santiago, con el tráfico, que te llamen y tú tienes que estar en 15 minutos ¿entiendes? Son cosas que no estamos a ese nivel para comenzar a hacer algo de ribó así. Yo creo que debemos hacer como capítulos de trauma, como eso, hacer más, ¿cómo te digo? Trabajar más con las autoridades, con el pueblo, para el control de las hemorragias. Lo que yo invertiría ahora mismo sería en torniquete, que se puede usar, lo puede usar cualquiera, y eso reduce y la otra cosa, hacer entrenamientos. No sé si Pablo tiene en Puerto Rico Ribó, pero podemos rotar aquí en el futuro, según Luis, ¿entiende? Estamos trabajando a ver, para que vean, ¿entiende? Lo que se llama centro con muchos recursos. Sí, sí, sí. Pero Luis, lo que le digo es que gran tema que han traído. Gracias a la doctora Tapia por presentarlo tan eficientemente, y que estamos aquí para colaborar con ustedes, y estas reuniones en realidad nos ayudan a entender la patología y la enfermedad del trauma en diferentes regiones del mundo. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Yo quiero resaltar un comentario que hizo Yeah, el doctor, yeah, y es la limitada información que nos yeah, da un estudio yeah. retrospectivo de este tipo. Sí, Este es un análisis de un registro de datos, que el registro de datos tiene una función diferente, pero que retrospectivamente tú puedes ir y colectar la data que tú necesites. Entonces, eso te deja muchas preguntas. O sea, estamos hablando de pacientes que tenían trauma penetrante severo en el abdomen, pero por ejemplo, el artículo no habla de cuántos de esos pacientes recibieron una toracotomía, que, como le dije, tradicionalmente era la comparación entre el REBOA y la toracotomía de resucitación, pero esa data no está. Tampoco la data no está de cuánto tiempo pasaron los pacientes con el REBOA insuflado, lo cual es importante, porque mientras más tiempo dura el REBOA inflado, mayor va a ser la tasa de complicaciones. Eh, entonces, artículos como estos son importantes porque es la data que tenemos, pero hay que tomarlo con un grano de sal. Si ustedes se fijan en la cantidad de pacientes, estamos hablando de 5.800 pacientes en 5 años, y solamente 180 reboas se hicieron. Que estamos hablando de una proporción muy pequeña de pacientes. Y aunque un procedimiento relativamente sencillo, porque la técnica es similar a la técnica de Salinger que se utiliza en otros tipos de procedimientos, eh, eh, tenemos entonces que el volumen no es tanto cuando uno lo está haciendo en trama bajo el estrés de un paciente que se está reanimando. El doctor Herrera tiene la mano levantada, doctor. Y por último, profesor, dos cosas. La proyección futura de un REBOA apunta a lo que dijo el profesor anteriormente, que sean dispositivos de menor calibre, técnicas como que den un REBOA parcial, realmente que tengan un uso prehospitalario y que tenga mayor integración en los protocolos de trauma, porque el REBOA definitivamente no reemplaza al cirujano ni al control definitivo del sangrado. Lo que hace es comprar tiempo, y y en el trauma el tiempo es vida. Esa sería mi conclusión. Y gracias por permitirme este conversatorio. sí, quiero añadirle exactamente, eso es lo que nosotros estamos usando, y nosotros estamos usando el Cobra, que Cobra es el más pequeño de ellos, ¿entiendes? De 4 French, de 7 a 4 French que ya estamos usando. El más pequeño, porque los otros, como tú dices, usted tiene 45 minutos, y si en zona 1 el paciente en mortalidad es casi un 90% siempre, es increíble. Porque la perfusión, reperfusion injury, las lesiones de reperfusión son letales. Tú tienes que tener tanto equipo para poderlo sacar en tu unidad de cuidado intensivo. Hay otra cosa muy importante.
tú haces esas horas heroicas a 3 4 de la mañana. Entonces, cuando tú lo llevas a la unidad de cuidado intensivo, yo le llamo al síndrome es la inhabilidad ¿cómo te digo?, de quitarle el balón, la inhabilidad de quitarle el rebote, porque si ya cuando está en irreversible shock, n- no, tú puedes tener 3 vasopressors, 3, ¿entiendes? Y no lo va a poder quitar. Entonces se mueren en vez de morirse en la sala de operación, se mueren en la unidad de cuidado intensivo. Tengo un comentario que me Mm, gustaría escuchar la opinión de la doctora Tapia. mm. Yo pienso que el dato más importante y la clave de este artículo es el resultado en el cual los pacientes con reboa se tomaron casi 10 minutos extras para la laparotomía. Eh, y esto es realmente importante porque si uno considera que la laparotomía es la técnica de control de sangrado para estos pacientes y tenemos un retraso de 10 minutos y sabemos que cada minuto de retraso para el control de la hemorragia en pacientes que tienen choque hemorrágico aumenta la mortalidad aproximadamente entre 1 y 2%, pues entonces automáticamente, si retrasas la laparotomía por 10 minutos, aumenta la mortalidad entre 10 y 20%. Resultado del artículo, que los pacientes con reboa tuvieron una mortalidad superior aproximadamente de un 12%. Entonces, ¿qué usted cree, doctora Tapia? ¿Qué pasó? ¿Por qué 10 minutos más para llegar a la laparotomía en estos pacientes? Bueno, Y que es nadie tiene la respuesta. O sea, claramente, de nuevo, es la metodología de este estudio. No hay manera de saberlo. O sea, lo único que podemos hacer es tener conjeturas. Es así, de hecho es una de las, justamente las mismas limitaciones de las que el mismo artículo se sinceriza, por así decirlo, y dice, bueno, yo no pude determinar que si dónde lo colocaron el reboa exactamente para yo saber exactamente por qué se fue el retraso. Pero en cuanto a lo que estuve leyendo para la preparación del artículo, había algo en lo que todos coincidían y eran justamente en la curva de aprendizaje en la preparación. Quizá esos 10 minutos de retraso pudieron haber sido estado o estar influido por la pericia que tenía el cirujano que iba a colocar el reboa, porque si bien, según escuchamos la misma experiencia de los doctores Peralta y del doctor Herrera, tampoco es algo que se coloque todos los días. Y se habla que entonces la curva de aprendizaje para ese tipo de procedimiento tiene que ser constante. Y la misma casuística de pacientes en donde se selecciona para colocarlo no se ven tan frecuentes. Entonces no es lo mismo un procedimiento que usted lo hace una vez al año a uno que usted hace una vez o dos, tres veces a la semana. Eso puede influir. Y también eh, puede influir no solamente la pericia del cirujano, porque al final del día el cirujano no trabaja solo. Entonces, ¿qué tan preparado está ese equipo con el que el cirujano tiene que trabajar? Porque no es lo mismo usted tener el equipo del reboa ahí mismo en la emergencia o a usted tener que llamar que si a la enfermera, que si hay que llamar a un anestesiólogo, que si no se sabe dónde tienen el equipo guardado. Entonces, son muchísimos los factores que pueden influir. Que ellos hayan tenido una diferencia de solamente 10 minutos, se pudiera considerar incluso casi como un éxito, que no fue más, porque en el estudio previo que ellos mismos citan, hablaban de una diferencia de 15, que 15. ya ahí no sería de un 20, estaríamos hablando de un 30%, Claro. que si ya lo extrapolamos con la mortalidad que tienen en general los pacientes con este tipo de lesiones es un 45%, ya casi se cae la, la, el El tiempo potencial beneficio. El que casi se potencial. cae en cuanto al tiempo. Sí, Entonces, me pareció esa diferencia muy interesante, incluso el tiempo en la emergencia fue el mismo. Entonces yo me pregunto si muchos de estos pacientes recibieron reboa en el quirófano antes de la laparotomía y eso retrasó la laparotomía. Eh, Esa es una de las explicaciones que yo le encuentro. O algunos de estos pacientes salieron de la emergencia
con el reboa puesto a tener imágenes. Lo llevan a tomografía y luego entonces al quirófano, lo cual lo he visto hecho y creo que no es la forma más eficiente de hacerlo. Eh, pero esas son mis dos teorías para esa diferencia y me da la impresión que gran parte de la mortalidad está asociada a esto. Porque hay ese retraso de mortalidad temprana. El daño renal, el stroke, el daño vascular periférico, todo eso es mortalidad más adelante. Y vimos en la curva de Kaplan-Meier que usted presentó que la mortalidad fue bien temprana. Esa diferencia fue en los primeros uno o 2 días, que es cuando estos pacientes que sufren de choque hemorrágico durante más tiempo, eh, sucede, como decía el doctor Peralta. O sea, si lo salvaste en el quirófano, el grado de daño fisiológico que tú tienes te va a matar al paciente cuando llegue a UCI en las próximas 4, 5, 6 horas. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Y quizás lo más importante de esta discusión es que no solamente con esta intervención, sino con otras intervenciones invasivas que se hacen en los pacientes de trauma, tienen que estar protocolizadas y tienen que hacerse en el momento correcto. Como dice el doctor Herrera, ya que el paciente tuvo un paro cardíaco, ya es muy tarde para hacer reboa, ya se pasó. Si tú estás pensando que el paciente va a necesitar reboa, tú tienes que empezar a planificarlo y a ponerlo cuando la presión sistólica del paciente está entre 90 y 100, que es cuando yo particularmente la uso. Un paciente con características similares, especialmente si es un paciente contuso, en el cual pudiese haber fracturas pélvicas importantes. Esos son los pacientes que tienden a beneficiarse el máximo. Un paciente que llega, está claramente en choque, taquicárdico, con una presión entre 90 y 100, es un paciente que tiene un pulso femoral palpable, en que podemos colocar una vía arterial y ya una vez que la vía arterial está colocada, pasar de ahí al reboa no es tan difícil. Pero el acceso vascular es la parte más difícil de la técnica del reboa y hay que hacerlo mientras el paciente tiene pulso. La doctora Núñez que nos acompaña tiene un comentario. Hola, perdón por el retraso. El horario, ustedes saben que complicado, pero tienen, no sé, no lo vi aquí. Han compartido el artículo que habían hecho. Tienen la literatura, la tienen como un artículo en PDF. No lo pasamos, pero yo puedo irla pasando. Déjenme la consigo y la pongo por acá. Porque así también tenemos la oportunidad, porque todos los investigación clínica sabemos que a veces, a propósito de la pregunta que usted hacía, era que hay detalles que muchas veces se omiten en la investigación, por múltiples razones, porque no son pertinentes lo que ustedes quieran. Entonces, a veces revisando el artículo uno encuentra información con mucha... Podría darle esa información a posteriori. ¿Cuál fue la causa realmente de ese tiempo del que están hablando? La sesión quedará hasta con tarea, me encanta. Eh, vengo A bajando. mí me gusta mucho ver los artículos. De hecho, yo le escribo a los profesores, a los que dicen contacten para ver. Nosotros tenemos la doctora Quintanillo en una de las investigaciones nos contacta de manera con profesores directamente por correo. Y así tuve, y con otra investigadora lo hicimos así, muy chulo, epidemiológico. Y mucha gente sí devuelve. Sí, creo que es la mejor manera, cuando tú ves artículos de este tipo que son interesantes. Por eso ponen un autor para correspondencia. Afortunadamente el artículo es de acceso abierto. Eh, Quiero ver si puedo sacar el vínculo para compartirlo aquí Aquí Si está. no se puede ahora, no se apure, era solo No, ahí está, ya míralo ahí. para que quien tenga, ajá. Ahí está.
y así los asistentes Nítido, pueden perfecto. tener Si lo acceso. Pero revisamos es de y acceso vemos. abierto y está disponible sin pago. Si tiene algún problema, me deja saber. Luis, Eh, ¿puedo hablarte puedo darle un por minuto? supuesto, Luis, doctor, claro, claro, claro. darle el saludo a Cintia, a la doctora Cintia Núñez, Rubén aquí, te manda saludos. ¿Sí? La otra cosa Hola, es que, doctor. ¿Cuánto sí, tiempo? yo creo que esto lo hemos recalcado bien, el acceso es lo más importante, porque eso sí puede determinar nada. Nosotros la otra cosa es tenemos que ver, como la doctora Tapia, nosotros tenemos cursos 3 veces, cada 3 meses para Riboa y todos los procedimientos con nuestros fellows y los staff, los juniors, para, en animales en vivos y en cadáveres, y también en el maniquín que ellos traen para eso mismo. Si falla algo, ¿cuál es la otra opción para el acceso? ¿Entiendes? Y por ejemplo, por eso es que el cirujano tiene que estar del principio, porque hay otras especialidades que no se sienten cómodos con abrir las femorales, ¿entiendes? O sea, con el acceso abierto. Y la otra cosa es llevarlo a la sala de operación y abrirlo para pararlo. Eso es una. La otra cosa es que es muy importante recalcar cuántas unidades de sangre usted tiene en su emergencia o en su sala de trauma disponible inmediatamente para un paciente. Eh, Le pedí excusa a Luis porque le iba a hacer esta pregunta porque esto es Journal Club, esto es Research Club, ahí que somos nosotros como los líderes, ir a las autoridades del hospital y dicen, tenemos un refrigerador, ¿dónde está? ¿Cuánto toma desde que la doctora Quintana llama al centro de trauma? ¿Cuál es tu KPI? ¿Cuál es tu cronómetro? ¿Estará en 15 minutos? ¿Estará en 20 minutos? ¿Estará en 30? ¿O hay que llamar, cómo llama, el cocodrilo, un famoso locutor en Santiago o algo así? ¿Entiendes? O a la Z como antes. No, 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 mira, eso es, y es lo que le digo a los gobiernos, a todos, con tan buen turismo, ¿por qué estamos tan mal en la otra cosa? ¿Entiendes? Muchos de mis turistas ya ahora buscan cuál es la seguridad vial de nuestro país, que Ese es fue la uno de los número uno, puntos, número dos. doctor, que ¿Entiendes? Sí. Sí. tratamos en el simposio reciente de trauma, en el panel que tuvimos. Ese fue uno de Sí, los puntos que tratamos. Un país exactamente. que Sí, estamos promocionando el turismo sí, a gran escala, sí, y precisamente sí, 2 días después de salir del simposio hubo un accidente que sí, involucró turistas en la región este de un sí, autobús. No es sí, la sí. primera vez que pasa, ya lo No, es hemos tenido en otras lamentable. ocasiones, entonces es Eh, totalmente lamentable. Y Sí, como usted dice, las personas comienzan a hacer revisiones de la seguridad de los sitios donde van, y uno de los aspectos que se fijan es la sí, seguridad vial. O sea, eso va sí. muy, muy en contra Y, y si de lo... tenemos una voz cantante, yo firmaría con usted, ¿entiende? Porque esas son las cosas que hemos estado cacareando, como dicen las gallinas, ya por más de 30 años en nuestro país, ¿entiendes? Y me recuerda mucho a don Willy Rodríguez, que en toda la Semana Santa nosotros estábamos, y eso mismo, y no hemos avanzado en eso porque no da voto, no vende nada, ¿entiendes? Y no, esas son cosas que son los termómetros de ver cómo es la salud pública y el acceso de estos pacientes a centros especializados con grandes estrellas como son ustedes allá. Realmente. Precisamente eh, me interesaba respaldar justamente la opinión que usted había dado, doctor Peralta, en cuanto qué tan útil sería el REBOA aquí en República Dominicana. Que la mejor inversión sería invertir justamente en torniquetes y en unidades de sangre, en donde, por lo menos en los hospitales de trauma donde yo he tenido la oportunidad de rotar allá, el tiempo mínimo para una unidad de sangre, si hay, puede ir desde los 10 hasta los 20 minutos, si hay la unidad de sangre. Ya no hablemos de otros derivados como plasma, que casi nunca hay, plaquetas, eso es una historia totalmente Mm. aparte. Y también la inversión de nuevo en la educación, justamente como estuvimos conversando en los cursos
como el ATLS, que eso está estipulado para manejo prehospitalario y se supone que eso debería saberlo la población civil. Entonces, creo que en el punto, todavía donde nosotros nos encontramos como país, de frente con nuestra realidad, yo creo que el fuerte más grande que deberíamos enfatizar es educación y prevención, porque para que poder utilizar el Reboa, primero el paciente tiene que llegarnos al hospital y muchas veces no nos llega justamente por la falta de conocimiento, y eso verdaderamente es una pena. O sea, como te digo, nosotros tenemos 10 unidades de sangre en el trauma B, en la resucitación, de una vez ahí, listo. Nuestro hospital, centro de trauma, tiene 1000 unidades de sangre todos los días, a verlo, 1000. Tenemos a 250 de plasma y 250 de plaquetas. Pero te digo, es todo el mundo. Es el pueblo entero. Si tú ves los miles de hindúes, de trabajadores de las construcciones que vienen los viernes a donar y es gratis, aquí no se puede cobrar. Es haram, es un pecado mortal cobrar por sangre. O sea, tenemos que cambiar el chip, ¿entiendes? Y eso es esa es la diferencia. Totalmente. Incluso culturalmente hablando, allá hay muchos tabús en Sí, torno de sangre. Siempre sí. que alguien usted le dice, pero hay una campaña de donación, vaya a donar, usted conoce a alguien que quiera ir a donar, vaya y done. Lo primero que dicen no es que eso es un negocio. Entonces, Entonces le voy a dar, sí, que la sangre se repone con sangre y la sangre no se sí. obtiene en el laboratorio fabricándolo, la sangre se necesita que la gente vaya y la done. Y la gente O todavía no sea, quiere. oí al comentarista, uno de los, tiene un acento muy bonito, el señor, hablando de fluidos. Nosotros no ponemos, lo más que en la ambulancia puede poner, no más de 500, 250, 500. Todo nosotros es sangre. Aquí no se usa nada de eso, no se puede, porque, ¿entiendes? Tú incrementas la mortalidad de tus pacientes, ¿entiendes? Porque lo que necesita es sangre. Y eso es lo importante. La otra cosa es que los líderes, que lo hemos perdido, líderes tienen que ser médicos clínicos que suden como nosotros y sufran. ¿Entiendes? ¿Quién es el líder de la clínica Mayo? Son médicos. Ya hemos cambiado, las cosas han cambiado. El líder más llena tiene que ser médico porque son los que no pueden entender lo que nosotros necesitamos. ¿Entiendes? O sea, la otra cosa es que le iba a decir, cuando yo crecí se llamaba AMD. AMD, Asociación Médica Dominicana. Ahora se llama CMD. La AMD protegía todo servidor público con su capacidad y honradez. El gobierno no podía cambiarlo. Tú no lo sabías, tú eres muy joven para eso. Y ahora ya no es así. Ahora se lo damos a un señor que cambian las cosas porque cambia él. Eso no se puede, eso tenemos que cambiar, eso es cultural. Eso no tiene que tener color. ¿Entiendes? Nosotros que eso y quiero dar las gracias a Luis, que está haciendo tremendo trabajo. Yo le dije que lo más que yo puedo apoyar, porque él habla mejor que yo, y es de Santiago y tiene mejor conexión que yo. Entonces, yo lo apoyaré porque tiene que ser todo el país, la doctora Quintada, Cintia Núñez, toda esa gente que son baluarte por muchos años, ¿entiendes? Tienen que ser. Y la otra cosa es, tenemos que entrenar gente para RD. Tú no puedes trasplantar, por ejemplo, Mass General o cualquier Universidad de Miami a la República Dominicana. No se puede. Tenemos que entrenar porque nosotros conocemos nuestras limitaciones y es la única manera de hacerlo. Muchísimas Yo gracias otra por vez sus decía intervenciones, doctor. que la grabación de estos encuentros, doctor, yo creo que esta es una documentación importante para la toma de decisiones en Claro, el capítulo de trauma, así que yo creo que el grabar estos encuentros va a servir muchísimo como sí, fuente de alimentación, de guías, de propuestas a las autoridades. sí. Así que les agradezco la oportunidad de participar en este encuentro Bueno, y a la doctora estamos, yo Tapia soy por la presentación. A en usted, nuestro doctora. país, increíble, en nuestro país y estamos a sus órdenes y debemos hacer con el consejo, el capítulo de trauma, tenemos que hacer
you know, eh, memos y memorandos sutiles pero concisos de qué es lo que necesita el país. Con todos los colores es lo que necesita. Esto es un proyecto nacional, esto no es un proyecto de 4 años, de 3 años, ¿entiendes? Y tenemos que hacerlo porque nuestros hijos, nuestros sobrinos van a ser la víctima si esto sigue así, porque aquí ahí no hay regla, ¿entiendes? Y si no hay regla, ¿entiende? Es muy lamentable. Yo quiero agradecerle la intervención Bueno, a todos ustedes, a todos los profesores que participaron con nosotros en el día de hoy, la doctora Tapia por preparar el artículo y una muy, muy buena discusión. Como le decía la doctora Quintana, la sesión la estamos grabando. Tendremos que crear una plataforma para subirla, pero la tendremos para acceso posterior. Y con eso entonces cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y pasen buen resto del día. Mucha suerte, doctor. Muchísimas gracias. buenas, gracias.